Y vamos a retomar con mayor profundidad, con otros detalles, el tema que les contábamos a propósito de un doctor que le dio una golpiza a un paciente que había realizado reclamos por el tiempo de espera para ser atendido. Todo queda registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento y Marianela Estrada nos va a contar más. Mane, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Toti, Pati. Claro, lo decíamos ayer en la nota, cuando uno va a un centro médico espera ser atendido para poder curar o aliviar ciertas molestias por las cuales uno consulta, pero en este caso ocurrió todo lo contrario. El paciente terminó siendo golpeado por este médico, tal como queda registrada en las cámaras de seguridad. Conocíamos ahí la versión de la esposa de esta persona agredida, un hombre, ¿cierto?, que decía que había acudido hasta consulta por una inflamación que tenía en su pierna, por lo tanto necesitaba hacerse una ecografía en la pierna. Tenía una hora a las 11:30 de la mañana, comenzó a pasar el tiempo, no lo estaban atendiendo a la hora que él había pactado y se empezó a preocupar porque él tenía que luego ir a su trabajo. Es ahí cuando, según dice la esposa de este hombre, que le va a preguntar al doctor cuánto tiempo falta en ser atendido, que él tenía una hora, que necesita que lo atiendan luego, y es ahí entonces cuando comienza una especie de discusión entre el médico y el paciente, donde el médico, según lo que dice la esposa, le comenta que todavía falta, que no lo puede atender todavía, que si quiere se vaya, prácticamente que ahí lo pueden solucionar de esa manera. Y entre discusiones, dimes y diretes entre el paciente y el médico, todo esto finaliza con los golpes que quedan registrados en la cámara. Escuchemos qué era lo que decía la esposa de este hombre agredido con respecto a su versión de lo que sucedió ese día en la consulta. Mi esposo le dijo, choreado, le dijo, oye, le dijo, tú no deberías ejercer como médico, y ahí este hombre se devolvió y lo empezó a patear de una manera y combo en la cabeza, pero hasta decir basta, y yo no hallaba qué hacer para defenderlo, pues que mi mochila y lo agarré a mochilazo. Mi esposo va por una ecografía a la pierna, y más encima este tipo lo patea, o sea, lo patea en la pierna. Entonces, ¿cómo va a haber un médico así? No sé, no entiendo, no me cabe en la cabeza, y nosotros quedamos súper mal, mi esposo mal. Vemos que el prestador se devuelve tras una insinuación del usuario y reacciona de forma violenta, lo cual nosotros como centro médico no compartimos bajo ningún punto de vista. Eso está completamente ajeno a nuestros valores como institución. Quiero comentar que este funcionario trabajaba como servicio externo a nuestro centro médico, el cual nos prestaba el servicio de ecografía. Quiero afirmar que el prestador ha sido desvinculado. Nosotros hemos dado todo el apoyo hacia la familia. Claro, este doctor fue desvinculado, pero ¿qué fue lo que pasó también ese día? Es que tras este altercado llegaron los carabineros a la consulta médica, se llevan a los dos hombres detenidos para ir a constatar lesiones, se los llevan, cierto, por esta riña, se constatan lesiones y finalmente los dos son quedados en libertad tras constatarse que sus lesiones eran leves, y quedan entonces a la espera de ser citados por el Ministerio Público. Conocíamos la versión, cierto, de la esposa de este hombre, quien fue también testigo de la situación, quien estaba ahí acompañando a su marido cuando todo esto ocurre, y hoy día pudimos conversar con el papá de este doctor que propina la agresión al paciente, que nos contaba cuál era su versión de los hechos. Él decía que no todo lo que se estaba contando era tal, que según lo que dice el papá de este doctor, supuestamente habría sido el doctor quien fue agredido en una primera instancia verbal y físicamente por el paciente. Escuchemos qué era lo que decía el papá del doctor aludido en esta historia. Estando en su boca, fue insultado, agredido físicamente por el paciente por la demora en su atención. Le ofreció las disculpas del caso y le ofreció la alternativa: si él no quería seguir atendiéndose, le devolvía los respectivos bonos. Este paciente, ¿qué es lo que hizo? Lo sigue increpando, le pega un pechazo, ¿cierto? Y le tira un combo, asustó, digamos, al resto de los pacientes y se armó, como se dice en buen chileno, una trifulca bastante grande. Aclarar también que este personaje no usa muletas.
Bueno, lo que se ve en las imágenes es cierto que cuando el doctor deja unos papeles se va, vuelve y ahí por la espalda le pega al paciente en la pierna. Hay que ver y probablemente será parte de la investigación constatar que lo que sucedió antes de eso es, como lo cuenta el papá de este doctor, hay dos versiones contrapuestas. Lo cierto es que ninguna situación puede terminar de esta manera, menos en un centro clínico. Claro, por más que uno pueda escuchar argumentos como que el personal de salud ha trabajado bajo estrés durante estos años y recién se están recuperando post pandemia, claro, no es argumento y por supuesto no es excusa para golpear a otra persona. Por supuesto, el llamado siempre es a contar hasta 10, a bajar los decibeles, a retomar mantener la calma. Por supuesto. Muchas gracias, Marianela. Buenas tardes. Gracias, María.